No quiero entrar en demasiados detalles sobre mi pasado ni contar demasiadas cosas personales, así que iré directo al grano. Desde que era niño siempre fui alguien reservado y solitario. Casi no tenía amigos y la mayoría de mi tiempo lo pasaba frente a la computadora o jugando en consolas. Conforme crecí, especialmente en la secundaria, me empezó a gustar salir a caminar largas distancias y explorar. Solía recorrer bosques, visitar cementerios y después me fasciné por acceder a sitios donde no debía estar. Primero empecé colándome a cementerios en la noche. Luego fui subiendo de nivel, buscando hospitales y escuelas abandonadas para explorar. Cuando por fin tuve coche, todo esto se volvió mucho más sencillo. La verdad, solo llevé a algún amigo conmigo en contadas ocasiones, pero disfrutaba mucho más explorando solo. Entre mis rarezas está el hecho de que no sentía miedo explorando lugares abandonados de noche estando solo, o mejor dicho, antes no me asustaba. Encontrar edificios abandonados era más fácil de lo que uno pensaría. Me bastaba abrir Google Earth, buscar zonas rurales y marcar en un listado las construcciones que parecían abandonadas. Preparaba un itinerario de 5 a 10 lugares y trataba de visitarlos todos en un solo día. A veces me encontraba con sitios que no estaban abandonados, pero al final aprendí a distinguirlos. Esta afición requería muchas caminatas por el bosque. Y sí, tenía un trabajo de medio tiempo en un supermercado como reponedor, así que cuando no estaba trabajando ni estudiando, me dedicaba a esto. Un día, uno de los lugares de mi lista resultó ser una iglesia pequeña y abandonada. Tuve que dejar mi coche en un camino de tierra y caminar unos 10 minutos. Siempre iba bien protegido con botas y pantalones gruesos para moverme rápido. Empecé a notar latas oxidadas y basura vieja entre los árboles, lo que me indicó que estaba cerca. Pronto vi un claro con una iglesia en ruinas en el centro. Frente a ella había un pozo antiguo. Me acerqué a comprobar si estaba cubierto, pero seguía abierto. Miré hacia abajo y solo vi oscuridad profunda. Al quedarme quieto, escuché un débil sonido rítmico, como un clic cada 2 segundos, pero no era el goteo del agua, sino más bien algo golpeando una piedra. Intrigado, me quedé observando, casi hipnotizado, hasta que finalmente decidí entrar a la iglesia. El porche de madera crujía bajo mis pies y las tablas estaban podridas. Las puertas grandes estaban entreabiertas, lo cual no era nada raro en estos lugares, salvo que fueran sitios famosos y protegidos. Empujé una de las puertas, que rechinó fuerte, y entré. Dentro, el aire estaba denso por el polvo, olía a madera vieja, y la luz entraba a través de los vitrales rotos. Los bancos estaban desordenados, algunos al revés y otros desaparecidos. El púlpito estaba inclinado y detrás había una puerta arqueada que conducía a la oscuridad. Revisé el lugar con mi linterna, tomé unas fotos para mi colección y aprecié la belleza inquietante de aquel lugar sagrado en ruinas. Fui caminando hacia la parte trasera de la iglesia y crucé la puerta arqueada que daba a un pasillo angosto con varias puertas a los lados. Unas estaban rotas y otras colgaban apenas. Todo estaba cubierto de telarañas. Al fondo encontré una escalera que bajaba al sótano. Me emocioné, ya que antes nada me intimidaba, sobre todo los sótanos. Pero esta vez la puerta abierta hacia la oscuridad me puso nervioso. Sentí un escalofrío, pero igual bajé. Cada peldaño crujía tanto que temía que se rompieran y efectivamente, después de 7 escalones, uno cedió y caí de golpe sobre un montón de basura y polvo, lastimándome la espalda. Solté una maldición y busqué mi linterna, que se había caído. Fue entonces cuando escuché una voz aguda, de mujer o niño, murmurando palabras incomprensibles, salvo por un hola. El resto era un balbuceo extraño. Me incorporé, alumbré con la linterna y vi un sótano lleno de muebles rotos y paredes de piedra. Pero lo que más llamó mi atención fue un túnel excavado a mano en una de las paredes. La voz provenía de allí. Me acerqué y a pesar de saber que podía ser peligroso, avancé un par de pasos dentro. Las paredes eran irregulares, claramente cavadas con pala. Mi linterna empezó a fallar, la golpeé un par de veces y volvió a encenderse, haciendo más ruido del que esperaba. La voz se hizo más fuerte, pero seguía siendo incomprensible, y de pronto todo quedó en silencio.
Escuché el mismo clic rítmico que antes, igual al del pozo, y el eco llenó el túnel. Me asusté, di media vuelta y corrí hacia la escalera, recordando el escalón roto. Trepé por los lados, dejando caer la linterna, y subí hasta la planta principal. Sin mirar atrás, salí corriendo por el pasillo, la nave central y la puerta. Pasé junto al pozo, me detuve un segundo. Ya no había ningún clic, ni sonido alguno, ni siquiera pájaros. Miré una última vez al pozo y corrí hacia el coche, llegando mucho antes que al ir, aunque sin aliento. Decidí no explorar más ese día. Esa experiencia me dejó en silencio, sin saber qué pensar. No dejé de explorar para siempre, pero sí me tomé un descanso. Admito que me asusté mucho. Espero que solo hubiera sido otro grupo de chicos jugando, pero sinceramente lo dudo. Segunda historia. Esto me pasó hace un tiempo y todavía lo recuerdo con claridad. A mis amigos, a quienes llamaré John y Anthony, y a mí nos encanta la naturaleza. Un día aburrido decidimos ir a pescar en un bosque cerca de unos campos. Un granjero y su perro nos descubrieron y aunque intentamos escondernos, el perro nos encontró. El hombre amenazó con llamar a la policía, aunque ya estaba hablando con alguien por teléfono, lo que nos pareció raro. Nos causó gracia. Por eso, al día siguiente decidimos volver y explorar la propiedad. Faltaba una hora para el anochecer y el lugar era inmenso, con hectáreas de terreno. Caminamos por un bosque denso, revisando el sitio en Google Maps, aunque igual era fácil perderse. Pensé que debíamos irnos antes de que oscureciera. Todo parecía normal. Acariciamos unos caballos y me pareció curioso que solo hubiera caballos y no otros animales, pero lo dejé pasar. Llegamos a la cerca y tras cruzarla vimos una casa destartalada rodeada de autos de lujo y una caravana vieja. Nos sorprendió mucho y nos movimos entre los autos. Había también un cobertizo en ruinas. Grabé un video porque no podía creer lo que veía. Corvette, Raptor, Bentley, Porsche, Range Rover, Ferrari. Había autos desmantelados y dedujimos que ahí robaban y ocultaban vehículos. John quiso explorar la caravana, Anthony vigilaba y yo sostenía la puerta. Adentro encontramos señales de que alguien vivía ahí. Cañas de pescar, comida reciente, ropa de cama. Nos dimos cuenta de que era el hogar de alguien y salimos. También vi llantas de coche dentro. Exploramos la parte trasera, donde estaban todos esos autos y vehículos todoterreno, probablemente para recorrer la finca. Entramos en otro cobertizo y el olor era insoportable, pero lo tomamos a broma diciendo que quizá había un cadáver, aunque nadie lo creyó. De repente escuchamos la puerta de entrada abrirse y cerrarse a lo lejos, y vimos una furgoneta entrar a la propiedad. No queríamos ser vistos, así que corrimos al bosque. Deberíamos habernos ido, pero seguimos explorando el otro lado. Tras más caminata llegamos a la casa principal, también muy deteriorada. Cerca había una caravana enorme, cubierta de plantas y casi invisible, y una moto acuática vieja. Logramos abrir la puerta de la caravana, pero no quisimos hacer ruido por si nos escuchaban. No solo por estar invadiendo, sino porque todo olía a actividad ilegal y no quería problemas. Rodeamos la casa y vimos el auto más espectacular, un Ferrari, aunque estaba en mal estado. No saqué foto porque estábamos cerca de la vivienda principal y los caballos hacían mucho ruido. Al fondo de la propiedad había un bote y una nevera. John revisó el bote y la nevera estaba metida entre la vegetación. Bromeamos sobre si habría un cuerpo ahí, pero al acercarnos, el olor era tan fuerte que preferimos alejarnos y no abrirla. Entonces Anthony empezó a oír cosas. Nos detuvimos y también escuchamos ruidos extraños, difíciles de describir. Podía ser el bosque o nuestra paranoia. La vegetación era alta y había una roca desde donde podías ver mejor el terreno. John subió y se quedó pálido. Luego subí yo y lo que vi se me quedó grabado. Un hombre sentado en una mesa con un gato negro. Pero lo espeluznante era que su rostro no tenía rasgos, ni ojos, ni boca, ni nada, solo una superficie blanca y lisa. Estábamos a unos 15 metros y sentí que nos miraba, aunque era imposible saberlo. Había una mujer junto a él que al verme empezó a correr como para cerrarnos el paso. No sé si el hombre tenía la cara tapada o realmente no tenía facciones, pero no puedo olvidar esa imagen.
Se hizo de noche y tuvimos que caminar mucho por el bosque para regresar, con la sensación constante de que nos seguían. Incluso consideramos rodear la propiedad para alejarnos más. Escuchamos pisadas, galopes y gritos. Caminamos rápido y en silencio hasta salir y asegurarnos de que nadie nos seguía. No sé qué vimos o si era humano, pero esa experiencia nunca la olvidaré y sé que ninguno de nosotros volverá jamás. Tercera historia. Fui a una cantera en McKinney, Texas, y después de lo que viví, no pienso regresar. La primera vez fui con mis amigos Josh y Miles porque queríamos saltar desde los acantilados como habíamos visto en YouTube. Estaba a media hora de casa y ambos teníamos edad para conducir. Al llegar, el lugar tenía un ambiente muy tenso. Para llegar había que tomar un camino de tierra rodeado de edificios viejos y una cerca que delimitaba el sendero a la cantera. Había muchos letreros de prohibido el paso y advertencias sobre explosiones. Incluso un cartel decía que dispararían a los intrusos. En Texas eso es legal, aunque raro. Decidimos estacionar lejos, en un lote vacío, y fuimos caminando. Una camioneta pasó y el conductor nos miró fijamente, lo cual me puso nervioso. Pero como no hizo nada, pensamos que quizá no importaba mucho que anduviéramos ahí. Cruzamos la cerca y fuimos primero a una zona baja para saltar. Vimos una serpiente grande en el agua y luego buscamos otro sitio más alto, donde estuvimos casi una hora. Al final de la cantera, una Hammer negra se acercó. Una mujer de unos 30 y tantos bajó la ventana y nos gritó preguntando qué hacíamos ahí. Traté de hacerme el inocente, diciendo que creíamos que era un lugar público, pero no nos creyó. Nos amenazó diciendo, «John, agarra el arma». Nos asustamos muchísimo. Nos ordenó seguirla hasta la entrada y nos dijo que la policía venía y que mejor nos fuéramos rápido. Le agradecimos y corrimos hasta el auto. Pensé que ahí terminaba la historia, pero no. Meses después, Miles me preguntó si volvería y acepté solo si íbamos en grupo grande. Éramos 5 y estacionamos en una iglesia cerca para evitar que nos vieran. Caminamos hasta la cantera y un chico que iba pasando en coche nos advirtió sobre la Hammer negra. Nos reímos y seguimos. Saltamos la cerca y fuimos a una zona más alejada para estar menos expuestos. Estuvimos una hora hasta que una furgoneta plateada se detuvo a unos 25 metros. No era la Hammer, pero empezamos a recoger nuestras cosas. De repente, escuchamos 2 disparos muy cerca. Nos asustamos y salimos corriendo. Mientras huíamos, oímos más disparos, pero no vimos al tirador. Saltamos la cerca, llegamos al camino principal y por suerte el chico que nos habló antes estaba ahí en su camioneta. Le pedimos que nos llevara y nos sacó de la propiedad. Corrimos hasta el auto y nos fuimos, jurando no regresar jamás. Cuarta historia. En 2018, mi primo Ryan y yo nos aficionamos a la exploración urbana. Recorrimos fábricas viejas, escuelas cerradas y casas rurales que parecían a punto de derrumbarse. Siempre teníamos cuidado. Revisábamos el suelo, usábamos mascarillas donde podía haber asbesto y evitábamos sitios vigilados. Pero había una casa junto al lago Harlow que llevábamos tiempo queriendo visitar, pero ninguno se atrevía. Era una mansión apartada, oculta por árboles y con un portón de hierro doblado hace años. El rumor era que una familia rica desapareció de ahí en los 90, dejando todo tal cual. Muebles, ropa, fotos. Nadie la compró y se fue deteriorando con el tiempo. El día que fuimos, el clima estaba gris. Dejamos el auto lejos y caminamos por el bosque para no ser vistos. La casa era enorme, de 3 pisos y porche amplio, todo en mal estado. Entramos por la puerta trasera, que no estaba cerrada. Dentro, el aire era pesado y olía a humedad y polvo. La cocina parecía congelada en el tiempo, con platos apilados y un calendario de 1997. Recorrimos la planta baja, donde los muebles estaban cubiertos y la chimenea tenía cenizas antiguas. Había fotos familiares en los pasillos y me resultaron inquietantes por lo alegres que se veían en contraste con lo abandonado del lugar. Arriba, la sensación era aún más extraña. Un dormitorio tenía la cama hecha, pero los cajones vacíos y abiertos. Otro cuarto estaba cubierto de periódicos viejos, todos marcados en los anuncios de compraventa. El dormitorio principal tenía las ventanas tapadas desde dentro y el armario cerrado con candado,
con marcas en el suelo como si hubieran intentado arrastrar algo pesado. Ryan quiso forzar la puerta, pero lo convencí de no hacerlo. Sugirió que bajáramos al sótano antes de irnos. La puerta al sótano estaba junto a la cocina. Al abrirla, subió un olor fuerte a mojo y el aire estaba frío. Bajamos con cuidado. El sótano era amplio y tenía estantes vacíos, pero en el centro había 5 sillas viejas formando un círculo perfecto, sin polvo, como si alguien las hubiera usado recientemente. Iba a comentarlo a Ryan cuando de repente escuchamos una puerta cerrarse arriba y luego pasos sobre nuestras cabezas. Apagamos las linternas y nos quedamos quietos. Los pasos se detuvieron justo sobre la puerta del sótano y luego el picaporte empezó a moverse, lo que me heló la sangre. Ryan me tomó del brazo y me llevó hasta una pequeña ventana rota por donde nos escapamos como pudimos. Corrimos al bosque y no miramos atrás hasta estar lejos. Cuando por fin miré, vi a alguien de pie en la puerta del sótano. Demasiado lejos para ver detalles, pero claramente nos observaba. No paramos hasta el coche y casi no hablamos en el camino a casa. Esa noche no dejaba de pensar en las sillas, los pasos y esa figura en la puerta. Unas semanas después, Ryan me contó que alguien respondió en Facebook diciendo que han visto gente en esa casa, pero nadie sabe explicar el círculo de sillas. Por suerte, no es mi problema, solo me alegra haber salido bien de ahí.